Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a rastrear ahora desde Apocalipsis 1:1 en adelante. Adelante, fraterna. Apocalipsis 1 en adelante. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo, que le dio ¿quién? Dios. O sea, nuestro Dios le dio la revelación a nuestro amado Señor Jesucristo y luego dice que la envió mediante el ángel del Señor Jesucristo a Juan. A ver, síguele, fraterna. Bueno, la voy a volver a leer. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Amén. Su Padre. Amén. Nos hizo un reino de sacerdotes, o nos hizo un sacerdocio de reyes. Es lo mismo. Es que hay corrientes que no les gusta que diga que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo que reyes y sacerdotes? O sea, los que defienden el sistema clérigo laico no les gusta esto, porque derrumba al nicolaísmo, el que todos ahora somos reyes y sacerdotes, no como en el Antiguo Testamento, que allá sí había reyes y había sacerdotes especiales, que eran los de la tribu de Leví, a los que no les dio un pedazo de la tierra prometida para que la labraran y de ahí vivieran, sino que entre todos los demás los mantenían para que se dedicaran a ministrar ahí en el templo. Allá sí había clérigos y laicos, y cualquier rebelión contra ellos era una rebelión contra Dios, porque era como estaba ordenado por Dios, así en el Antiguo Testamento. Pero también dice que en el Antiguo Testamento Dios todo lo encerró bajo de maldición. Pues es que es una maldición tener celadores encima de ti, no es libertad, es como si estuvieras preso. Bueno, pero también dice que Cristo, bueno, en Gálatas, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos liberó. ¿Qué era una maldición la ley? La ley no, sino el tener que cumplirla y las formas en que se llevaba a cabo la ley y los profetas, que era con clérigos y laicos. ¿Tienes ahí? Sí. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Bien, este Señor Jesucristo que aparece aquí, y Juan lo vio en esa maravillosa visión que Dios le dio,
es el Señor, pero ya ataviado con las vestiduras sacerdotales que obtuvo de nuestro Dios y Padre y su Dios y Padre cuando ascendió y fue entronizado como la cabeza exaltada de todo el universo, físico, anímico, espiritual y a cualquier nivel. Y es que aquí en la tierra el Señor fue ordenado sumo sacerdote por un profeta que era pariente de él, al igual que Aarón, el primer sumo sacerdote del Israel sombra. Acuérdense que todo era una sombra del Nuevo Testamento, porque la gracia y la realidad vinieron con Jesucristo, pero entonces allá, en la sombra de ese ordenamiento de sumo sacerdote que tuvo Aarón, también fue ordenado por un profeta que era su pariente, era su hermano, Moisés. Acá el Señor Jesucristo fue ordenado por un profeta que era pariente de él, era su primo, Juan el Bautizador. Entonces ahí obtuvo el Señor, nada más que allá en Aarón, después de que lo lavó Moisés con abluciones de agua y todo, luego le vació una jarra del aceite de la unción, que luego veremos más adelante, que era tipo del Espíritu Santo, y posteriormente le colocó las vestiduras sacerdotales. O sea, el ordenamiento era el poder del sumo sacerdocio, pero las vestimentas, y el aceite, el Espíritu Santo, pues es la unción que le da el poder al sumo sacerdote, que es algo intrínseco, y las vestiduras son la autoridad exterior. Así que Aarón tenía toda potestad como sumo sacerdote sombra. Sin embargo, el Señor acá, Jesucristo, sí lo lavó también en el río Jordán Juan, su pariente, su primo, un profeta, pero no le vació ninguna jarra de aceite de la unción, sino que el Espíritu Santo mismo vino sobre él. Por eso aquello era una sombra. Acá es la gracia y la realidad. Vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo y le dio el poder intrínseco del sumo sacerdocio, pero no le colocaron las vestiduras sacerdotales que implican la autoridad exterior, porque de haberlo hecho, nunca hubieran aprendido al Señor Jesucristo y mucho menos torturado y matado. Entonces, cuando aquí el Señor operó con el poder del sumo sacerdocio, o sea, el nombramiento, tenía el nombramiento de sumo sacerdote y tenía el poder, pero no todavía la autoridad, todavía no ejerció la toda potestad, sino hasta que ascendió, y cuando descendió se les estuvo pareciendo a los hermanos de allá del primer siglo. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es que ya estaba ataviado con las vestiduras del sumo sacerdote, que es como lo vio Juan aquí, con el cinto ceñido en la cintura, y en fin, es algo maravilloso que el Señor, es que toda potestad es tener el poder y la autoridad. Por tanto, id y predicad el evangelio, nos transmitió su toda potestad para que podamos predicar el evangelio aquí en la tierra, y lo hemos predicado y lo hemos hecho al grado de que somos millones los que nos hemos convertido y los que faltan de aquí a que venga el Señor. Muy bien, vamos a seguir aquí con la lectura. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Perdón, ya no viene tan contento aquí, viene con los ojos de llamas de fuego y con, ¿qué más? ¿Cómo viene descrito? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Para aplastar, es que el bronce en las escrituras es símbolo de juicio, de enjuiciamiento, como por ejemplo el bronce de la armadura de Goliat. No, de Goliat, sí, de Goliat, sí, aquel que mató a David, su armadura era de bronce, y venía para juicio contra Israel, nada más que lo mató el tipo del Señor Jesucristo, que era David. Luego el perol donde sacrificaban a los corderos, a los animalitos allá dentro del tabernáculo, también era de bronce. El bronce pues está asociado con el ajusticiamiento. Entonces el Señor viene
con pies de bronce bruñido, o sea, ya no tan contento, viene para enjuiciar a las así llamadas siete, no a las 7, sino aquellas que se desviaron, como Pérgamo y Tiatira y la Odisea principalmente. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: Es que la diestra, o sea, la derecha, es la misericordia. La izquierda es la ley y el rigor, mientras que la derecha del Señor, aunque no tiene lateralidades, el Señor, eso es un lenguaje especial, sagrado, escritural, para que tengamos una idea, porque de lo contrario, ¿cómo nos comunica algo, no? Entonces, la derecha aquí del Señor implica que es la gracia y la misericordia, igual que nosotros que estamos sentados a la diestra del Padre, por su gracia y su misericordia, pues, no estamos a la izquierda. A la izquierda estaríamos si hubiéramos cumplido la ley, que es el rigor y la ley, pero no hay nadie allá a la izquierda, todos estamos acá del lado derecho porque nos aceptó con su gracia y su misericordia. Y aquí, como tocó a Juan, con la derecha, para brindarles su gracia y su misericordia. Adelante. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es que una iglesia en una ciudad es un candelero, o sea, alumbra, alusa, tiene la luz del evangelio. Aunque el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no obedezcan a la luz del evangelio, no les resplandezca, nosotros en cada ciudad somos la iglesia en esa ciudad. Aunque haya un montón de congregaciones de diferentes nombres, lo cual es anómalo, es otro de los defectos de Sardis, dividirse por nombres, porque luego son irreconciliables y están hasta como en competencia. En fin, esas son necedades pequeñas del hombre natural, pero en realidad todos los que vivimos en una ciudad somos la iglesia en esa ciudad, no de esa ciudad, porque nosotros no somos de aquí, nada más estamos. La iglesia está, por ejemplo, en Tepic, la iglesia en Matamoros, qué sé yo, la iglesia en cada ciudad donde vivan ustedes, en Guadalajara, la iglesia en Monterrey, la iglesia así. Aunque allá adentro puede ser que seamos decenas o cientos de miles, dependiendo del tamaño, y todos somos la iglesia. Nada más que neciamente estamos divididos por nombres y por denominaciones, pues, y por líderes, que son los soñadores, pues, pero aún con todo y ello, el Señor en su soberanía ha logrado que tengamos un candelero en cada ciudad, bueno, no en todas, pero sí en muchas, en la mayoría de las ciudades del mundo hay un candelero. Esa es la iglesia en ese lugar, y dice, nadie coloca una lámpara abajo de la cama, pues nadie va a ver nada ahí, sino que lo ponen alto para que alumbre, así alumbre nuestra luz a toda la ciudad donde vivamos. Adelante. Sigue Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros anda de oro. en medio de los 7 candeleros, el Señor Jesucristo, como que se pasea en medio de todos los tiempos de la iglesia en la tierra y nos anda protegiendo, porque no prevalecieron las puertas del infierno como quisieran, porque el Señor anda en medio de todos los candeleros a través de los tiempos. Para Él no hay tiempo, desde luego, ¿no?
Nosotros sí pudiéramos contar, y bueno, es que ya van 2000 años. Sí, pero para él no existe, o sea, no tiene nada que ver eso. Pero él anda en medio de los candeleros en cada ciudad. Dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, en dónde has caído, de dónde has caído, perdón, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Aborrece las obras de los nicolaítas. Aquí las obras todavía no estaba elevado a rango de doctrina, como ya lo vimos allá en Pérgamo. Se degradó tanto que ya en Pérgamo ya era doctrina, acá son las obras. O sea, politiquines que entraron a las congregaciones y se lograron colocar como dirigentes, son los soñadores, los apóstatas de los que habla Judas el apóstol. Entonces aquí ya empiezan como Diótrefes, que se acomodó por sus pistolas ahí, por carácter enérgico, por lo que sea, pero él se logró establecer en una especie de política eclesiástica para ponerse, y todavía no tenían títulos de nada, que obispos, y que eso lo inventaron después, allá los del Sacrosanto Imperio Católico, Apostólico y Romano. Pero acá todavía no había esa noción de jerarcas, de jerarquías. Pero logró establecer, si no nomás Diótrefes, ahí lo citan como un ejemplo de tantos, que no quería que el apóstol Juan fuera ahí a la congregación donde él dominaba, y les impedía que los recibieran en sus casas, y a los que lo hacían los expulsaba de la congregación. Háganme el favor, qué grado de autoridad organizacional había logrado ya, y eso, que no había la doctrina de los nicolaítas, nada más la imposición forzosa por personalidad y por politiquería. Bueno, adelante. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que Dios aborrece las obras de los nicolaítas porque el Señor Jesucristo, como nos liberó de la maldición de la ley, porque la ley y los profetas, sí había nicolaísmo, sí había clérigos y laicos, y era una maldición. Pero al Señor Jesucristo la vida le costó, y una tortura espantosa, entre tanto iba hacia la cruz y su muerte. Todo eso le costó para librarnos de que hubiera entre nosotros jerarquías y escalafones y todo eso, que no son, ni siquiera son naturales en el ser humano común y corriente inconverso, mucho menos entre nosotros, que ya adquirimos el mismo estatus, ni siquiera somos iguales nosotros los convertidos, somos el mismo, que es muchísimo más fuerte, porque dice que por un espíritu todos fuimos sumergidos dentro de un cuerpo, o sea, bautizados dentro de un cuerpo, el de Cristo, y a todos, ¿a quiénes? A todos. ¿Cómo que a todos? Sí, a todos. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De veras a todos? Es que yo conozco unos hermanitos muy humilditos por allá en las orillas de la ciudad. También a ellos, o si son convertidos auténticos, también a ellos se les dio a beber de un mismo espíritu. Y aunque sean otras personas muy ricas, pero convertidas, también a ellos se les dio a beber de un mismo espíritu. A nadie le dio a beber Dios de más ni de menos, ni a nadie lo sumergió poquito y a otros mucho, no, a nadie. No hay nada que nos distinga entre nosotros. No nada más somos iguales, somos el mismo, que es más fuerte que ser iguales. Sí somos iguales, ¿no? Pero más aún somos el mismo. Es muy fuerte ser el mismo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya no son dos espíritus, yo aquí y él allá, no. Estamos hechos un espíritu con el Señor, todos los convertidos. Nada más que aquí andamos en la tierra todavía pasando las de Caín, como se dice, ¿no?
O sea, es una afrenta, es como una prueba de nuestra fe. Pues yo no veo que esté ya yo hecho uno con el Espíritu de Dios. Aquí tengo que tomar camiones, ir a trabajar, ir a la escuela, como dijimos, ir a comprar cosas y a manejar y todo. Pues sí, pero tu espíritu es el que está hecho uno con el Señor, no tu ego, no tu persona anterior, tu hombre antiguo, tu vieja naturaleza, esa no, esa es de desecho. Pero tu espíritu ya está hecho uno con el Señor. No te conformes con menos en las predicaciones que escuches donde sea. Tú mantén tu visión de que tú ya estás hecho uno con el Señor, aunque te estén condenando de que tú no la haces, de que tú no sirves, de que tú probablemente ni convertido seas, porque esa es la palabra cruel del enemigo que avientan desde los púlpitos. Tú no hagas caso de eso, tú estás hecho uno, un espíritu con el Señor. Sí. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya dijimos que se restableció la dieta adecuada de los hermanos, que es comer del árbol de la vida, es decir, de Cristo, porque el Señor es el pan de vida. Tiene mucho aspecto el Señor de cómo lo comemos, como el pan de vida, su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Él es el grano de trigo, y el grano de trigo pues eventualmente se hace harina, pero harina integral, no el mugrero que hay ahora, harina blanca, no, insulsa, sí, con levadura, o sea, es una falsedad, no, de harina de veras, de trigo, con la cual se hace pan, y ese es el Señor Jesucristo. Lo comemos de diversas maneras. Ese es el árbol de la vida al que tenemos acceso. Ya tuvimos acceso con confianza, ya comimos de él y con una sola vez que comimos quedamos satisfechos para el resto de la eternidad, y con una sola vez que bebimos de él quedamos hidratados y satisfechos para el resto de la eternidad. Así que gloria al Señor que volvió a abrir el camino, nos abrió el camino nuevo y vivo al árbol de la vida que es el Señor Jesucristo. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí nuestro podcast de hoy. Hay que recordar dónde nos quedamos para el siguiente. Esmirna. Nos quedamos en el inicio de Esmirna. Que el Señor los guarde a todos. Gloria al Señor. Quiero invitarlos al próximo podcast. Vamos a orar por unas personas que no me pidieron, pero que yo veo que están en mucha necesidad, no económica o también, no sé, pero sobre todo de salud. Iniciando el próximo podcast. Gracias, hermanos.